¿Qué tal? Buenas tardes. Em, Bien, me presento. Soy el juez de distrito Antonio Ordóñez Serna para hablarles el día de hoy del amparo en revisión 955 del 2019 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una de las ejecutorias que vienen en el temario correspondientes y que con mucho gusto acepté para participar aquí a efecto de comentarla en los puntos relevantes y por supuesto de la forma en la cual, con la experiencia que tengamos nosotros, pues podamos compartirles a ustedes los aspectos relevantes que en algún momento también se nos facilitaron a nosotros para poder estudiar para algún examen, para alguna exposición, lo que sea. Pero bueno, esto lo destaco también con suma importancia y relevancia, toda vez de que a diferencia de una clase ordinaria o tradicional, donde quizá yo pueda exponer mis puntos de vista o bien ejemplificar, hipotetizar, problematizar algunos casos para poder darle maximización al contenido de la ejecutoria correspondiente. En este caso no lo voy a hacer toda vez de que es para el efectos de completar y llenar el temario que ustedes tienen para sus estudios. Entonces, ahora sí que lo que yo opine o lo que yo pueda problematizar, ejemplificar, pues no tendría mucho caso porque me estaría yo desviando del objetivo principal, que es que ustedes comprendan la ejecutoria, los derechos analizados, las consideraciones jurídicas y por supuesto todos los argumentos y los razonamientos en los cuales la superioridad se basó para poder emitir el criterio jurídico bastante interesante que se refiere a esta ejecutoria. Como se prevé en el temario, pues me tocó esta resolución de la Corte con respecto a los derechos laborales de las mujeres. Toda vez de que en forma, digo, ahorita lo trataré con un poco más a detalle, pues se van a ver cómo se desmenuzaron aspectos de derechos laborales de las trabajadoras y también no solamente en cuanto a lo que hace al trabajo en sí, como un aspecto cerrado, sino el trabajo, el derecho a la dignidad, el derecho a la maternidad, el derecho concomitante al trabajo, maternidad, a la seguridad social, a la estabilidad en el empleo. Entonces son diversos derechos sustantivos que trata la ejecutoria en protección a cada uno de ellos con un núcleo duro sustancial para efecto de establecer su jurisprudencia en el sentido de que pues, ya conocemos ahorita, ¿no? De por qué motivo pasamos a evolucionar el derecho en el sentido de que cuando hay partos prematuros o bien fuera de los periodos que se prevén en la ley del seguro, remuneraciones correspondientes y las licencias de maternidad correspondientes, ahora también de paternidad, eh, porque de igual manera deben negociarse, aun cuando ocurran estas eventualidades no previstas por las madres o por los padres, desde luego. Esta es una breve introducción. Como les comentaba, con mucho gusto acepté esta invitación por parte de la JUFED, perdón, a través de la magistrada Julia, toda mi admiración y respeto. Y pues bueno, espero ser de utilidad el mensaje que les voy a compartir el día de hoy. E insisto mucho, discúlpenme en que me voy a limitar a exponer el contenido de la ejecutoria, porque eso es precisamente lo que ustedes les van a explicar, a preguntar, perdón, en todo caso en su examen y pues no quiero distraerme yo más allá de con opiniones personales o bien algún comentario que pueda distraer ahí el objetivo de esta clase. Voy a compartirles entonces la ejecutoria correspondiente. Yo preparé unos apuntes a mano que después me quise traer a unas diapositivas con la finalidad de que estemos pues en sintonía para que las personas que quieran estar escuchando esto, porque pues todos sabemos que vamos a estar bastante ocupados quizá escuchando nada más la grabación y otras personas quizás sí la vayan a poder ver, pues para quienes tengan la oportunidad de verla también tengan aquí el contenido y lo puedan incluso pues tener para consultas posteriores. Como decía, es el amparo en revisión 955 del 2019. Y este asunto del Alto Tribunal, de la segunda sala, estableció lo siguiente. Voy a empezar en mi estructura de mis apuntes, pues obviamente establezco cuál fue el camino, cuáles son los hechos que dieron sustento a esto, para después pasar al camino jurídico, vaya, de las instancias que correspondieron y cómo llegó finalmente a la Corte, cuáles fueron los razonamientos por los cuales llegó hasta allá, que se encuentran relatados desde luego en la ejecutoria, para posteriormente irme a las razones de derecho.
sin las razones de hecho, pues las razones de derecho es un poco, desde mi punto de vista, un poco más complicado poderlas comprender, así que por eso considero oportuno, pues el día de hoy compartírselos de esta forma. Bien, ¿cuál es el antecedente? ¿Qué dio origen a esta ejecutoria de la superioridad? Tenemos un acto reclamado, pero ¿cómo surgió este acto reclamado? Por supuesto, en el control constitucional. Surge con motivo de que una trabajadora alumbró de manera prematura a su menor hija, bueno, a su hija, obviamente, que es menor, ¿no? A su bebé. Y antes de la fecha de inicio del periodo prenatal, estimada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto ocurrió entonces. La asegurada promovió queja administrativa ante el IMSS porque existía la omisión para que se le otorgara el pago del subsidio por maternidad equivalente en dinero, ¿verdad? Al 100% del último salario diario de cotización. Y esto, pues el que recibía la parte promovente durante las 42 días anteriores al parto, tal como se prevé en la normativa correspondiente, así como la expedición de la incapacidad para trabajar durante ese periodo. Esto es, el descanso obligatorio como parte de la seguridad social y también el pago, la prestación en dinero. ¿Qué pasó? Pues el IMSS le negó el otorgamiento del subsidio solicitado bajo el argumento de que en la ley del Seguro Social vigente y el reglamento de prestaciones médicas del instituto no se contemplaban los casos de partos prematuros o en pretérmino para la prestación del subsidio. Esto es, aplicó la norma en forma literal sin analizar las circunstancias particulares del caso, simplemente estableció no se prevé, te lo niego. Un aspecto sumamente legalista, ¿no? Interpretación literal. ¿Qué hace la parte afectada con esta resolución? Pues la trabajadora primero promueve un amparo indirecto y esto también es muy, muy importante resaltar, ¿no? Cómo ha evolucionado el derecho en este aspecto, porque quizá las circunstancias que, aunque no es el asunto muy viejo, las circunstancias que prevalecían en aquel momento ya no son vigentes. La trabajadora presentó la demanda de amparo indirecto respecto de la constitucionalidad de los artículos 101 de la Ley del Seguro Social y el numeral 143 del reglamento de prestaciones médicas del IMSS. Y también reclamó la omisión de incluir el supuesto de partos prematuros, pero pues esto no lo reclamó de forma destacada, sino como parte del reclamo global. Y así también reclamó la resolución, evidentemente la que le negó el subsidio por incapacidad prenatal como acto de aplicación. ¿Qué pasó? El juez de distrito desechó de plano la demanda de amparo al considerar que se actualizaba una causal de improcedencia. ¿Por qué? Porque dijo que en el oficio que constituía el acto reclamado no podía estimarse como un acto de autoridad. Esa jurisprudencia, ¿no? Ya bastante vieja que teníamos y que hablaba un poquito de esto en casos muy generales, sin irse tanto a casos concretos. El recurso de queja se declaró fundado por el colegiado y le ordenó dar trámite a la demanda de amparo. Porque no es notoria ni manifiesta, no es el auto inicial el correcto para pronunciarte si es una autoridad responsable, tramita. ¿Y qué pasó? Pues el juez de distrito finalmente resolvió los mismos términos. Una vez que tramitó el juicio, dijo que en el oficio reclamado se emitió por el IMSS, pero como un ente asegurador, por lo que actuó este criterio, insisto, tradicional, actuó en un plano de igualdad y no con el plano de supra-subordinación. En ese sentido, decretó el sobreseimiento y lo hizo extensivo a los artículos impugnados, debido a que su estudio no puede desvincularse, ¿no? Sobreseyó por el acto de aplicación, sobresee por la norma. Así quedó. Evidentemente, la parte quejosa interpuso su recurso de revisión ante el tribunal colegiado. ¿Qué pasó con el tribunal colegiado? Bueno, aquí asumiendo la competencia que le corresponde, la sustancia es de que sobreseyó en relación con las omisiones legislativas. Lo considero un acto destacado. Dijo, bueno, lo voy a sobreseer porque no es procedente el amparo. En estos términos en los que tú estás señalando, no hay razones suficientes para estimar la omisión legislativa absoluta, que pudiera dar cabida a todas estas reglas que ya sabemos. Y por otra parte, determinó que el IMSS sí actuó como autoridad para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, determinó dejar a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronunciara respecto de la constitucionalidad de los artículos impugnados, esto es el 101 de la Ley del Seguro Social y el 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas. Y así lo remitió en competencia originaria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya como amparo en revisión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo admitió el recurso y lo turnó al señor ministro Javier Lainez Potisek.
Por su parte, el ministro presidente de la segunda sala abocó el asunto y remitió los autos a su ponencia para la elaboración del proyecto correspondiente. Esto es el camino a seguir. Tenemos que aquí ya el máximo tribunal del país, al asumir su jurisdicción en el momento en el que se dictó la sentencia correspondiente, primero determinó sobre la causa de la improcedencia analizada por el tribunal colegiado y que dijo, pues que no tenía la razón básicamente. Lo procedente, dijo aquí, pues es levantar el sobreseimiento decretado por el colegiado al no advertir que se actualice alguna otra causa de improcedencia, procedió al estudio de los conceptos de violación. Pero ¿por qué levantó el sobreseimiento? Pues dijo, la omisión legislativa impugnada no fue planteada como un acto reclamado destacado, es decir, que no fue planteada a efecto de reclamar la omisión de atender un mandato constitucional, sino como un argumento más bien de la inconstitucionalidad que se dirigió en argumentativa jurídica hacia los artículos 101 y 143 que ya he venido mencionando. Y dijo que en todo caso, pues ese es parte del estudio de fondo, ese argumento de omisión, pero no una omisión destacada. Bajo ese análisis, tenemos entonces que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, como lo viene haciendo, ¿no? ¿Qué voy a resolver? ¿Cuál es la problemática jurídica a resolver, como le llamamos en quizá los jueces de instancia? Aquí la superioridad determinó cuál es la problemática constitucional a resolver. Y hace la pregunta correspondiente, que esto es lo importante, ¿no? Para abrir la brecha en el estudio jurídico. Los artículos 101 de la Ley del Seguro Social y el artículo 103 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, al no contemplar el supuesto de los partos prematuros que ocurren con anterioridad al periodo de descanso prenatal, contravienen los derechos de igualdad a la salud y seguridad social. Esa es la pregunta que se hace y a partir de ahí viene el desglose. Primero, para poder dar respuesta a la pregunta, pues la superioridad como órgano de control constitucional, primero tiene que hacer, obviamente, el estudio del derecho sustantivo que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Para ver si en todo caso ese derecho sustantivo pues está o no vulnerado por el acto de la autoridad o por la norma reclamada. ¿Cuál es ese derecho entonces? Lo estableció como derecho de protección, estableció varios derechos. Primero vamos a comenzar con el derecho de protección a la maternidad. Precisó de dónde lo advertimos constitucionalmente, en la fracción quinta del apartado A del artículo 123 de la Constitución, que dice lo siguiente: las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. Gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo en el periodo de la lactancia. Tendrán 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Este es el contenido constitucional del derecho. Bien, con base en el contenido del derecho fundamental que estableció la superioridad, señaló las bases, obviamente, como está consignado en el máximo ordenamiento. ¿Para qué? Pues para desmembrar cuál es el derecho, si podemos entender que contiene principios, reglas, pero a nivel constitucional para garantizar la efectividad de este derecho fundamental, no solo al trabajo, sino a la maternidad, también, bueno, concomitante a la maternidad y también, desde luego, a la seguridad social. ¿Qué señaló la sala? Bueno, analizó obviamente una interpretación también histórica, porque precisó que cuando el texto original de la fracción quinta del artículo 123, apartado A de la Constitución, fue reformado, el constituyente permanente consideró que ante la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, la única diferenciación que podía realizar válidamente es aquella que derive de la protección social de la maternidad. Esto con el fin de preservar tanto la salud de la mujer como la de su bebé, dice aquí la de su producto, pero no me gusta esa palabra, el producto de la concepción, en los periodos de gestación y lactancia. De esta manera, el poder reformador mostró su preocupación por proteger a la mujer trabajadora durante un periodo de vida en el que es significativamente vulnerable. Ya empezamos a tratar conceptos verdaderamente importantes. Grupo vulnerable y doblemente vulnerable si está además embarazada, ¿no? Bueno, muchas otras cuestiones. Aquí vamos a quedarnos en lo básico. Se trata de un derecho
que por un lado involucra aspectos de salud tanto de la madre como del hijo. De ahí la importancia de protegerla de la realización de esfuerzos físicos excesivos, así como de asegurarle un descanso obligatorio que le permita recuperar su salud y proporcionar cuidados adecuados al recién nacido. Además, ¿qué señaló? Al ampliar la protección en el periodo de embarazo, el constituyente expresó su preocupación por asegurar la igualdad de la mujer, obviamente que en el empleo, así como su estabilidad en el mismo. Por ende, esto implica que la protección de la mujer en esa etapa no queda reducida a las prestaciones enfocadas a su salud y a la de su hijo. No sería proporcional, ¿no? Sino que además, con el fin de asegurar la protección a la familia, la dignidad en el trabajo y evitar la discriminación en el empleo por razones de embarazo y de maternidad, durante el descanso por maternidad, perdón, debe recibir su salario y también conservar su empleo. Además, tiene el derecho a tomar descansos obligatorios para alimentar a sus hijos durante, ¿qué? Pues el periodo de la lactancia digna. Continuando con el contenido y potenciando el contenido de la protección a la maternidad, también la Corte destacó el artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estableció, a fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio, maternidad y asegurar la efectividad a su derecho a trabajar, los estados partes tomarán medidas adecuadas para, este es el punto 2 del artículo. Inciso B, implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales. En el inciso D, el numeral 2 del artículo 11, señala prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajo en que se haya probado, puedan resultar perjudiciales a ella. En ese sentido, la sala señaló la protección a la mujer en el trabajo durante el periodo de maternidad no solamente constituye el derecho del que debe gozar frente al patrón. Esto no es un aspecto meramente laboral en la relación de trabajo, sino que también se complementa con la posibilidad de acceder a los derechos de seguridad social, aunque esto también deriva de la relación de trabajo, no solamente contra el empleador, bueno, no solamente correlativamente con el empleador, sino también correlativamente con los entes aseguradores, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se subroga al patrón para dar la seguridad social, las prestaciones en dinero, en especie, y todo esto que ya sabemos, del régimen obligatorio. Entonces, acorde todo esto, pues desde luego con la fracción 29 del apartado del artículo 123 de la Constitución Federal, señaló la Corte, esto es de utilidad social, este es el contenido del derecho visto desde esta forma. También citó la Corte como fundamento, como preámbulo para darle contenido al derecho, el artículo 10 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, y destacó lo siguiente del numeral. Los estados partes reconocen que, en el punto 2, cito, se debe conceder especial protección a las madres durante un periodo de tiempo razonable, antes y después del parto. Durante dicho periodo, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social. Entonces, retomando todo lo hasta aquí expuesto, la sala determinó que a efecto de señalar los alcances del derecho al periodo de descanso por maternidad en el ámbito de la seguridad social, era necesario analizarlo como conjuntamente con los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Esto es el parámetro de regularidad constitucional, ¿no? Con darle contenido a la Constitución, pero en un sentido maximizado cuando se trate de darle una mejor protección a los derechos humanos, como lo es el caso. Y aquí invocó la jurisprudencia del Pleno 20 de 2014 del título y subtítulo. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. No es el supuesto, desde luego, de este último aspecto, sino del primero. Maximizarlos, el parámetro de regularidad constitucional, pues entender a los convenios, a los tratados, a cualquier instrumento internacional en materia de derechos humanos como una extensión de la Constitución, dotarla más allá, darle mayor contenido y por ende mayor protección a las personas. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Pues invocó los artículos también como derecho internacional, los artículos 46, 47, 49, 50, 51 y 52,
del convenio 102 sobre la seguridad social, este convenio de la OIT, por supuesto, de cuyos términos se aprecia que las normas mínimas de protección a la maternidad deberán comprender el periodo de embarazo, el parto y sus consecuencias, así como la suspensión de ganancias resultantes de los mismos. Así en lo que respecta a al embarazo, al parto y sus consecuencias, las prestaciones médicas de maternidad deben comprender, desde luego, que asistencia médica, es decir, asistencia prenatal, asistencia durante el parto, asistencia operal y la hospitalización cuando sea necesaria. Esta prestación tiene como objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la mujer protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales. Esto es un todo. En cuanto a la supresión de ganancias resultantes del embarazo, del parto y sus consecuencias, la prestación consiste en un pago periódico. Entonces, como vemos hasta aquí, los instrumentos internacionales conforme con la Constitución, todos van encaminados hacia el mismo aspecto, la protección a la mujer durante el embarazo por su situación de vulnerabilidad maximizada, la vulnerabilidad por esta situación biológica. ¿Qué más establece la sala? De la interpretación sistemática y armónica de la norma constitucional y convencionalidad que ha venido citando, que he venido señalando, que desprende, pues el derecho de protección a la maternidad implica la convergencia de derechos como el de la protección a la salud de la madre y su hijo, la no discriminación de la mujer en el empleo, la estabilidad laboral y el desarrollo familiar. O sea, sí, vamos viendo la interseccionalidad de los derechos, la interdependencia de los derechos y por otra parte la interseccionalidad como factor que hace vulnerable a veces a las mujeres, muchas veces, mejor dicho, a las mujeres por el solo hecho de ser mujer y por las situaciones a las que se enfrentan en el empleo, en lo personal, en lo social, por situaciones como puede ser el embarazo, pues hay que buscar la forma siempre de proteger y por un lado y de erradicar por el otro. Tenemos entonces, continuando con el contenido del derecho a la protección a la maternidad. Protección a la maternidad, por un lado tenemos el descanso que prevé, como ya lo vemos, tanto la norma constitucional de nuestro país como los tratados internacionales en la materia. Y también se prevé un pago periódico en ambos supuestos. Por lo que ve al descanso tenemos dos aspectos, ya los conocemos, el prenatal y el postnatal. El prenatal se señala es susceptible de recortarse o de extenderse. Así viene un primer aspecto. El postnatal podrá extenderse por el tiempo igual no disfrutado en la etapa prenatal, parto prematuro. En el cuanto al pago periódico, como hemos venido señalando, tanto la normativa, el reglamento, la constitución, los tratados, pues bueno, los tratados son un poco difusos por ahí, pero el pago al 100% no tendría por qué disminuirse, no tiene por qué, y mucho menos si así lo prevén expresamente las normas, al 100%. Ahora, el derecho de protección a la maternidad. En el caso de los partos prematuros, ya entrando un poco más en el caso concreto, la sala estableció que debe considerarse que las madres trabajadoras que tienen un parto prematuro todavía presentan una doble necesidad de protección. Son mujeres embarazadas, ya sabemos todo lo que implica y además con un parto prematuro se va viendo la interseccionalidad en la necesidad de protección, de privilegiar por la vulneración de las mujeres. Pues si bien, dice, pues si una madre que llega a término, pone entre comillas, requiere de tiempo para recuperarse ella misma y para procurar los cuidados del recién nacido, evidentemente que con mayor razón necesitan de ese tiempo de recuperación y procuración del recién nacido las madres que tienen bebés prematuros. Y ya se menciona bebés prematuros, ya no se ve el producto. Pues regularmente presentan una mayor fragilidad de salud en comparación con los niños que llegan al término de la etapa de gestación y en muchas ocasiones la razón del parto adelantado es una complicación de salud de la madre precisamente. Entonces, ¿qué establece? Si se obliga a la madre, al recién nacido prematuro, a regresar a su trabajo dentro de los 42 días posteriores al parto, únicamente el periodo de descanso del posparto, no solo implica poner en riesgo su salud, la de la madre, sino también la de su bebé recién nacido.
Además de esto, también impide desarrollar la protección y el cuidado de su familia, pues por un lado, ante la necesidad de satisfacer sus necesidades básicas familiares, la madre trabajadora se ve obligada a asistir a su centro de trabajo, lo que desde luego le imposibilita desarrollar los cuidados esenciales para la salud del recién nacido. Lo anterior, aunado a que la mujer podría verse motivada a llegarse de ayuda de algún familiar que le apoye en el cuidado de su hijo en el horario en que ella acude a su centro de labores, evidentemente. Creo que esto nos suena bastante familiar a toda la sociedad mexicana y en el mundo seguramente. Lo que a la postre le puede generar gastos mayores a los necesarios que lejos de favorecerle a su bienestar, pues lo van a disminuir. O bien, si no encuentra este apoyo, se ve obligada a abandonar su trabajo por darle evidentemente la prioridad al cuidado de su bebé, de su hijo. En conclusión, con el derecho, la protección al derecho de la maternidad que tenemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la sala pues, correspondiente, en observancia al derecho a la salud de la madre y del hijo recién nacido, el artículo 123, apartado A, su fracción quinta de la Constitución Federal, por supuesto, no puede, no debe interpretarse en un sentido estricto, sino que en observancia al principio pro persona y a fin de salvaguardar el derecho a la salud y el de protección a la familia, tutelado en el diverso numeral 4 de la norma fundamental, el derecho a la protección de la maternidad no solo se reduce a considerar que la madre trabajadora tiene derecho a un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha aproximada del parto y 6 semanas posteriores al mismo, sino que ¿qué? En el caso de que el parto se suscite durante el periodo prenatal o incluso con anterioridad a dicha etapa, deberá autorizarse su otorgamiento por el plazo no disfrutado, de manera conjunta con el descanso posterior del parto, de manera que ambos descansos sumados computen un mínimo de 12 semanas. En términos de lo previsto en el artículo eh, 102 de la perdón, en el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. En esa conclusión, ahora, ya tenemos cómo se ha dotado de contenido al derecho fundamental o a los derechos fundamentales de los que se han hablado, la estabilidad en el empleo, la igualdad y no discriminación, la protección del empleo, la protección a la salud tanto de la mujer como la de su bebé, en términos de lo que prevé las normas impugnadas en correlación bueno, en términos de lo que prevé primero la Constitución Federal, lo que prevén los diversos instrumentos internacionales para después proceder a su comparativa con la norma secundaria impugnada y ver si son acordes con la Constitución. Así procede posteriormente, una vez que se dota de contenido al derecho o a los derechos, analizar la constitucionalidad de la norma legal y también de la reglamentaria, ambas impugnadas en el amparo correspondiente. ¿Qué determinó aquí la superioridad? Se estableció que el texto de las normas impugnadas atiende a la literalidad de la Constitución, por lo que procede establecer una interpretación conforme de aquellas, es decir, no restringida, que atienda al principio pro persona y tutele el derecho a la salud de la madre y del hijo, así como el de la protección a la familia, a fin de acatar los compromisos internacionales asumidos por México en relación con las normas mínimas de seguridad social. Continuó. En nuestro texto constitucional y los derechos contenidos de los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano son un parámetro, desde luego, interpretativo para el resto de los componentes del sistema jurídico nacional. ¿Esto qué permite? Previo a una declaración de invalidez de una disposición, pues llevar a cabo una interpretación que resuelva la antinomia normativa que se está alegando. Así se permite, desde luego, que subsista la norma combatida dentro de nuestro ordenamiento, a la cual se le ha denominado que una interpretación conforme, ¿no? Tenemos el sentido amplio, el sentido estricto. Antes de declararla inconstitucional, vamos a ver si la interpretación permite estimar que la norma es acorde con la Constitución, pero, y se insiste, bajo una interpretación específica, la interpretación conforme. Entonces, este método interpretativo surge precisamente cuando ante la posibilidad de que una determinada disposición contenga diversas interpretaciones, deberá preferirse la que sea conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde luego. Entonces, ¿qué exige esto?
optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al texto supremo, a fin de que se garantice que, pues, la supremacía constitucional y simultáneamente se permite una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, garantizando, desde luego, que en todo momento y principalmente el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Solamente en el caso de que ello no se pueda efectuar, esto es la interpretación, no se pueda, pues, hacer conforme a la Constitución, entonces ahora sí procede la declaración de la invalidez de la norma. Y esto acorde a los efectos que se permitan en el mecanismo de control de constitucionalidad de que se trate. En conclusión, con este también preámbulo sobre cómo aplicar el texto, la herramienta hermenéutica correspondiente para el análisis de constitucionalidad, la sala estimó necesario realizar una interpretación conforme de los artículos impugnados. Esto es el 101 de la Ley del Seguro Social y el 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS. Y así concluyó. La interpretación que debe darse, esto es de lo más importante, donde debemos enfocar nuestra atención. La interpretación que debe darse al artículo 101 de la Ley del Seguro Social y 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social no debe ser estricta ni rigurosa o limitando el derecho de las aseguradas a que puedan acceder al periodo prenatal que no disfrutaron en virtud de un parto prematuro, conjuntamente con el descanso posterior al parto. Así que se garantiza que todas las aseguradas puedan completar un total de 12 semanas de licencia de maternidad. Obviamente estamos hablando de un mínimo. Así como recibir el subsidio correspondiente, lo que es necesario a efecto de garantizar el derecho a la salud de la madre asegurada y de su hijo, así como para proteger el bienestar de la familia. Consecuentemente, señala la superioridad, la interpretación referida sustenta la inconstitucionalidad de los artículos 101 de la Ley del Seguro Social, perdón, corrijo, sustenta la constitucionalidad de los artículos 101 de la Ley del Seguro Social y 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, señalados como actos reclamados en el juicio de amparo originario y en vía de consecuencia la negativa del amparo vinculada con los mismos. Esto es, estableció mediante este análisis de constitucionalidad a través de la herramienta hermenéutica de la interpretación conforme que sí pasaban este tamiz de constitucionalidad, pero interpretados de cierta forma. ¿Qué quiere decir? ¿Que se perdió pues la acción? Pues por supuesto que no, porque procedemos. Una vez que la norma, ya sabemos estas reglas del análisis del amparo contra leyes y el amparo concomitante contra el acto de aplicación. Si las normas pasan, el análisis de constitucionalidad, pues se analiza el acto de aplicación, obviamente con las reglas correspondientes, que fue lo que hizo la superioridad. Derivado de, así se estableció, ¿no? Derivado de la interpretación que, pues, por supuesto, hizo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de estos dos artículos, esto es el 101 de la Ley del Seguro Social y el 143 del Reglamento de Prestaciones Médicas, también del Seguro Social, concluyó que es ilegal que en el oficio reclamado el IMSS se haya negado haya negado a la quejosa el otorgamiento del periodo de incapacidad prenatal y el subsidio correspondiente por considerar que el supuesto de parto prematuro o pretérmino para el otorgamiento de esa prestación no se encuentre previsto en la ley ni en el reglamento. Aquí vamos, es lo trascendental también. No porque se haya declarado que las normas son constitucionales bajo una interpretación conforme, quiere decir que el IMSS haya hecho lo correcto. Precisamente eso es lo que da materia a considerar que entonces el acto reclamado es ilegal y por ende inconstitucional, perdón, porque se interpretó de una manera incorrecta, no se interpretó conforme, se le dio un análisis, un alcance de acuerdo a un contenido literal, sin ponderar el derecho que estaba en juego y por ende, si bien las normas son constitucionales, ya la Corte estableció cómo deben de interpretarse. Esa forma de interpretación de las normas, la interpretación conforme y de acuerdo al principio pro persona, ya no se ve reflejado en el acto de aplicación. ¿Por qué? Porque si se limitó a negar, a decir la norma dice esto, establece a criterio del IMSS una limitante, no te lo puedo otorgar. ¿Qué le dice la Corte?
La interpretación que yo le acabo de dar es la que tú tendrías que haberle dado en ese momento. No se la diste, entonces es ilegal y por ende inconstitucional el acto de aplicación de la norma. Así estableció entonces efectos de la sentencia de amparo. ¿Y cómo los estableció? Dice en conclusión la superioridad. La afectación generada a las quejosas derivada de la negativa del instituto responsable de otorgar el periodo prenatal y cubrir el pago del subsidio correspondiente se traduce en un daño inmaterial de entrada, en virtud de que se impidió el acceso al derecho de protección a la maternidad, el cual previamente dotó de contenido, como lo vimos. Pues además de que se restringió a la madre asegurada el derecho a recuperar su salud, se le impidió proporcionar a su menor hija los cuidados que en su momento requirió como recién nacida prematura. Ya no hay forma de recuperar esa cuestión, ¿no? Por eso es un daño inmaterial. En consecuencia, determinó que lo procedente era conceder el amparo para el efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social cubriera a la quejosa una indemnización por concepto de reparación del daño derivado de que impidió a la quejosa disfrutar del periodo de incapacidad prenatal que le negó, cantidad que debería disfrutar determinándose con el doble del monto del subsidio que se le debió pagar por el mencionado periodo a razón del último salario de cotización que corresponde a la quejosa. Aquí diríamos, si era una crítica, porque ¿cuál es la forma en la que se le puede restituir el derecho fundamental vulnerado? Si el periodo del posparto ya pasó, ya no se le pueden dar días y ya el bebé, en este caso la hija, pues ya tiene cierta edad de que no podemos retrotraer el tiempo, pues evidentemente atrajo, ¿no?, las medidas de reparación que se establecen en el derecho internacional, como lo es una de ellas, la indemnización. También se establecieron medidas de no repetición, y esto es sumamente importante, porque si bien no se decretó la inconstitucionalidad de la ley y el reglamento que fueron impugnados, lo cierto es que la sala atendió al estado de vulnerabilidad de las trabajadoras aseguradas, así como a la obligación derivada del artículo primero de la Constitución Federal. ¿Y qué hizo? Pues concluyó que era necesario vincular al IMSS a que garantizara en favor de sus aseguradas el otorgamiento de las prestaciones mínimas, como lo decía ahorita, son cuestiones mínimas que se prevén en la ley. En derecho privado, pues obviamente se podrán otorgar más, en derecho público, pues al menos las que están ahí en la ley. Prestaciones, entonces, retomo. Se tiene que garantizar a favor de las aseguradas el otorgamiento de las prestaciones mínimas de seguridad social relacionadas con el seguro de maternidad, para lo cual otorgó plazo, pues, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, acorde a sus capacidades técnicas, operativas y presupuestales, propusiera al presidente de la República y al Congreso de la Unión las adecuaciones normativas necesarias para incorporar las reglas previstas en qué, en el criterio de incorporación. ¿Y todo esto con qué finalidad? Pues la de garantizar que en el plazo máximo de un año, la totalidad de las aseguradas embarazadas estén en aptitud de disfrutar de un mínimo de 12 semanas de descanso de incapacidad por maternidad. Entonces, aquí que vemos como conclusión, no es una sentencia tradicional en la cual los efectos del amparo son restitutorios. La restitución ya sabemos que es la medida de reparación tradicional. Vuelvan las cosas al estado en que se encontraban en el momento de la violación. Aquí no pueden volver, no había forma, ¿no? Se tendría que buscar una forma alternativa como medida de reparación. Y fueron estas dos: conceder el amparo contra el acto de aplicación, pues no, a la quejosa, ¿de qué le iba a servir de que dictaran otro acto en el cual prescindieran, en el cual retomaran los argumentos de la Corte? Pues no, evidentemente que eso ya no servía para nada en el caso concreto analizado. No obstante, ¿cómo le iban a reparar? Evidentemente, ahora con una indemnización. Y como segunda cuestión, por eso digo, no es tradicional la sentencia, pues la medida de no repetición, vinculando el cumplimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social a adoptar medidas para privilegiar o bien para, de alguna manera, prevenir, más bien. Por un lado, prevenir, y por el otro lado, garantizar
por el otro lado, privilegiar que a las futuras personas, mujeres trabajadoras, que se encuentren en la misma circunstancia o similar, pues puedan gozar evidentemente de la misma consecuencia, dándole efectos un poco, por qué no decir, generales a la sentencia, y pues sale un poco de lo tradicional a fin de que se velara porque en un plazo determinado se establecieran los mecanismos internos, políticas públicas, inclusive una propuesta a las legislaturas federales, al Congreso de la Unión concretamente, para que, y al presidente de la República, para que se pudieran establecer nuevos mecanismos de protección al derecho de las mujeres y de las mujeres trabajadoras, de las mujeres además trabajadoras que además se encuentren en periodo de preparto, posparto, lactancia, y además sumamente importante aquellas que se encuentren en estado de, además de los factores de vulnerabilidad que ya mencioné, de partos prematuros, ¿no? Que tienen que tener toda la atención enfocada en la salud de las madres, mujeres trabajadoras y por supuesto la de sus bebés, porque es un hecho conocido que la salud se ve involucrada o se ve comprometida cuando son partos prematuros hacia ambos aspectos. Y todo esto también en qué impacta en el núcleo familiar, impacta en el núcleo del desarrollo laboral. Y todo esto se tiene que proteger para que estos impactos no sean negativos. Obviamente que son impactos naturales biológicos, pero ahora en lo social, en lo económico, en lo laboral, pues que no sea negativo, que la mujer no sea discriminada, que la mujer no sea violentada en su trabajo con verse despedida o verse limitada, que la mujer además perciba su salario íntegro, que la mujer se le garantice el descanso mínimo de 12 semanas y todo esto pues con todas las demás prestaciones que prevé el seguro de maternidad, por supuesto, para que pueda gozar de salud de ella y de salud de su bebé o se le puedan brindar todas las atenciones médicas necesarias en caso de que la salud precisamente se encuentre comprometida. Y pues bien, estos son los aspectos fundamentales de la ejecutoria que a mí me correspondió comentarles, platicarles. Como les preciso, pues podríamos hacer bastantes comentarios al respecto de casos similares, de alcances que le pudiéramos dar, pero ya serían a título personal. Y a título personal, pues no quiero confundir con mis opiniones, con mis alcances, como juez laboral, que para mí esta sentencia es una joya, pero ustedes tienen que estudiar el contenido literal de lo que aquí se prevé y las razones jurídicas que dieron lugar a, si bien no determinar la inconstitucionalidad de una norma y de una norma legal y una reglamentaria, pues sí el acto de aplicación, porque la interpretación que le da la Corte, pues iba a tener finalmente ese alcance y pues ¿qué fue? A veces pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es la herramienta hermenéutica aplicada al resolver el amparo en revisión 955 del 2019? Que a veces pensamos que era el derecho de las mujeres trabajadoras. No, pues perspectiva de género. Pues no, en este caso fue la interpretación conforme. Tanto que esta interpretación conforme permitió que las normas pasaran el tamiz de constitucionalidad, pero el acto de aplicación no, precisamente por la forma en la que deberían haber sido interpretadas, conforme a la Constitución, no fue. Entonces, acto de aplicación se cae en su totalidad. Y ahora lo más interesante, ¿qué efectos le vamos a dar? Indemnizatorios y de no repetición. Sumamente importante para tomarlo como ejemplo en casos quizá futuros, pero bueno, ya me atañen a mí en mi labor jurisdiccional como juez laboral, pero para ustedes en el estudio creo que son las cuestiones más relevantes a tener en cuenta, inclusive desde la forma en la que se le dio el trámite ante el juzgado de distrito, de en un inicio sobreseer, bueno, desechar de plano, sobreseer, el colegiado de sobreseer por una omisión legislativa que en realidad no fue así, sino era parte del estudio de fondo, después la Corte levantar ese sobreseimiento, analizar el contenido del derecho, posteriormente una vez que se analiza el contenido del derecho y cómo debe de interpretarse, analizar la constitucionalidad de la norma, decir que sí está conforme a la Constitución, pero siempre y cuando se interprete de esta forma para poder arribar a la conclusión. En el acto reclamado en concreto como acto de aplicación, no se interpretó la forma, perdón, la norma, las normas aplicadas no se interpretaron conforme a la Constitución, por ende no se aplicaron conforme a la Constitución, y esto trae como consecuencia evidentemente la violación a una serie de derechos sustantivos interdependientes. El derecho a la salud de la mamá y del bebé, el derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad en el trabajo, el derecho
al pago del trabajo, o sea, el descanso obligatorio y que sea remunerado al 100%, el derecho a la seguridad social, por supuesto, concomitante con todo lo anterior, y por supuesto que todo esto lleva consigo también la dignidad de las personas. Entonces, bueno, hasta aquí es mi participación. Les agradezco de antemano y muchísimo la atención, el tiempo que se tomarían para escucharme brevemente. Y yo no me quiero ir sin antes felicitarles a las personas que me lleguen a escuchar por estarse preparando de esta manera. En algún momento a todos nos tocó prepararnos, quizá no tendríamos estos mismos elementos. Qué bueno que ustedes los tengan para que vayan con más herramientas, no sé si mejores, espero que sí, pero con más herramientas que les faciliten el estudio. Finalmente somos un mismo grupo, somos una alianza, eh, vamos hacia un mismo camino. Estoy seguro que todas las personas, todas las mujeres se están preparando para este examen tan particular conforme a la reforma judicial, pues son quienes nos están escuchando, son elementos muy valiosos que se están dando el tiempo de estudiar, a riesgo, pues, perdón, de sacrificar el tiempo con la familia, el tiempo para consigo mismas, el tiempo con el trabajo, etcétera, ¿no? En realidad, mi reconocimiento, mis felicitaciones y espero que todas tengan un gran resultado y pues lo poquito que yo aquí les puedo comentar de la ejecutoria se les quede grabado. No participé exponiendo como lo suelo hacer con la personalidad que tengo, que es un poco más dinámica, expositiva, poder traer ejemplos y todo eso, porque no quiero yo incluir cuestiones que no fueran a ayudar. Así que les dejo una última reflexión. Establece, si alguien considera estar limitado por su género, raza u origen, se volverá aún más limitado. De Carly Florín. Fiorina. Me gustó mucho, te las comparto como una reflexión final y les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Soy su amigo el juez de distrito Antonio Ordóñez Serna, a la orden en el titular, como titular del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca. Y hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias.